Hola, mis amados, Dios les continúe bendiciendo. Muchas, pero que muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Dice Santiago en su epístola, en el capítulo 4, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Eso se encuentra en Santiago capítulo 4, versículos 1 al 3. Pero quisiera enfatizar en esta hora en la última parte del versículo 2 y el versículo 3, cuando dice, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y lo que nos quiere decir Santiago es que no recibimos si pedimos mal. O en otras palabras, no recibimos porque no sabemos pedir, porque pedimos incorrectamente. Y por eso no podemos recibir lo que pedimos, porque lo estamos haciendo de una forma incorrecta. Porque lo hacemos con malas intenciones. Pedimos con malas intenciones. Pedimos para que lo que pedimos nos dé placer a nosotros. Y realmente esa no es la forma correcta de pedir. Porque no podemos pedir con malas intenciones. Lo que le pedimos a Dios tiene que ir con buenas intenciones. Y lo que le pedimos a Dios no es simple y sencillamente para que nos dé placer a nosotros. Veamos, porque el Señor en varias ocasiones les habló a los discípulos y les aseguró que lo que pidieran en su nombre, Él lo haría. Eso es una de las promesas de parte del Señor. Pero ¿por qué esa promesa no se cumple? Ya Santiago nos lo ha dicho. Porque pedimos mal. Porque pedimos con malas intenciones. Porque simple y sencillamente pedimos para satisfacernos a nosotros mismos. Y lo que le pedimos a Dios no es solamente para satisfacernos a nosotros. Cuando Jesús se reunió con los discípulos en la última cena, les habla acerca del pedir. Y en el capítulo 14, versículos 13 y 14, les dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre. Fíjense como dice, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado
en el Hijo. Y ahí está una de las claves para nosotros recibir lo que pedimos. Porque lo que pedimos al Señor, lo que pedimos a Dios, al Padre en el nombre de Jesús, es para que el Padre sea glorificado en el Hijo. No es para glorificarnos nosotros. Y vuelve el Señor al final de ese versículo 14 y les dice y les asegura: si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. O sea, el Señor lo está asegurando, pero hay que pedirlo no para gloria nuestra, sino para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Más adelante, en el capítulo 15 de ese Evangelio de Juan, versículo 12 al 17, dice: este es mi mandamiento, y os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya nos llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Y ahí tenemos dos claves más para nosotros poder pedir y recibir. Y una es que llevemos fruto, pero un fruto que permanezca. O sea que tenemos que ser fructíferos, de un fruto permanente. Si no hay fruto en nosotros, pues realmente nos está faltando algo para que nosotros pidamos, lo podamos recibir. Pero también está el amor. La manifestación del amor entre nosotros. Cuando dice que os améis, esto os mando, que os améis unos a otros. O sea que para poder recibir lo que pedimos de parte del Señor, tenemos que amarnos los unos a los otros. Si no manifestamos ese amor entre nosotros, realmente se nos va a hacer sumamente difícil poder recibir lo que pedimos. Porque lo que nosotros pedimos no es simple y sencillamente para darnos placer a nosotros. Cuando nosotros, además de eso, no hacemos las cosas con malas intenciones, es porque no nos amamos unos a otros. Así que lo que nosotros pedimos, hay que pedirlo con buenas intenciones. Lo que nosotros pedimos, hay que pedirlo no para satisfacernos a nosotros mismos, sino para satisfacernos entre todos. Pero en ese mismo Evangelio de Juan y en ese mismo ambiente de la última cena, también el Señor le dice más adelante en el capítulo 16, versículo 16 al 24, todavía un poco y no me veréis,
y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Y porque yo voy al Padre. Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Y ahí tenemos que el Señor nos habla acerca del gozo. Porque lo que nosotros le pedimos al Señor es para completar nuestro gozo. Pero no el gozo terrenal, en el cual nos deleitamos en la carne. Es ese gozo maravilloso que nos brinda el Señor. Porque si pedimos y recibimos de parte del Señor, sentimos gozo, sentimos regocijo, porque el Señor ha suplido nuestra petición. Pero ese gozo es un gozo espiritual, no es un gozo carnal. Es un gozo hermoso, es un gozo de parte del Señor, es un gozo maravilloso. Y muchas veces pedimos, como decíamos anteriormente, para sentir placer. Y cuando hablamos de placer, hablamos de ese gozo terrenal. Cuando hablamos de placer, estamos hablando de complacernos a nosotros mismos. Nuestras peticiones tienen que ser para que muchos sean abarcados, no solamente nosotros. Y por eso muchas veces nos falta esa experiencia de ese gozo del Señor, porque no recibimos lo que pedimos, porque no lo pedimos con buenas intenciones, y simple y sencillamente lo pedimos para complacernos a nosotros mismos. En Marcos, capítulo 11, versículo 20 al 26, dice: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y ahí el Señor le habla acerca de la fe y del perdón.
que en otras palabras, para recibir lo que pedimos, tenemos que tener fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero también tenemos que aprender a perdonar a nuestros hermanos. Porque si no perdonamos a nuestros hermanos, no solamente no seremos perdonados, sino que tampoco recibiremos lo que pedimos. En Mateo capítulo 21, versículo 18 al 22 nos dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. Y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús, le dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solamente haréis esto de la higuera, sino que si este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. O sea que tenemos que creer. Tenemos que tener fe en lo que nosotros pedimos. Porque si pedimos sin fe, no recibiremos. Si dudamos de lo que pedimos, no recibiremos. Por eso es que no recibimos lo que pedimos. Porque pedimos mal. Porque no sabemos pedir. Así que es importante, mi amado, que aprendamos a cómo pedirle al Señor, dejándonos llevar por lo que nos dice la palabra del Señor. Porque si pedimos para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si pedimos y recibiremos si hay fruto en nosotros. Si no hay fruto, no vamos a pedir. Si no hay amor, tampoco podemos recibir lo que pedimos. El gozo del Señor en nosotros hace que podamos recibir nuestras peticiones. Y sin fe es imposible agradar al Señor. Así que juntemos todas estas cosas y veremos que cuando nosotros pedimos, recibiremos del Señor, porque dejaremos de pedir mal para pedir correctamente y recibir de parte del Señor. Dios te bendiga, mi hermano, y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes.